No, no, para nada. Yo me llevé siempre bien con todo el mundo. Vamos a estar con quien es probablemente uno de los mejores actores de nuestro país, Hernán Romero. Y en segundo lugar, uno de los grandes cultores de nuestra música folclórica, Manuel Chaprao. A mi primer maestro, solo observándole, le robé el alma, ¿no? De cómo debe sonar la guitarra. Ambos en Casa Tomada. Estamos viendo TV Perú Mundo. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y en que por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá. Muy bien, y nos vamos a hablar de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha prometido que así llueva, truene o relampaguee en el 2015 sí habrán elecciones. Veamos. El presidente Nicolás Maduro ratificó que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo sí o sí y el chavismo saldrá victorioso de la contienda. De esta forma respondió a las voces de la oposición, entre ellos el ex candidato presidencial Enrique Capriles y eurodiputados, que aseguraron que ante la baja popularidad del chavismo en las encuestas y la crisis económica, el gobierno suspendería las legislativas programadas para fin de año. La derecha racista europea dijo es que Maduro pretende suspender elecciones en Venezuela. Maduro está asustado y va a suspender las elecciones de la Asamblea Nacional. Yo a ese parlamentario europeo entrometido, lo primero que le digo, váyase para su país, encárgase de sus problemas. No se meta en Venezuela. Pero le digo, en Venezuela llueve, truene o relampaguee, en el 2015 va a haber elecciones de la Asamblea Nacional y vamos a tener una gran victoria de la patria. Mientras tanto, el gobierno continúa procesando y sancionando a sus opositores, esta vez a 2 estudiantes detenidos en marzo del 2014 durante las protestas antigobierno en Maracay. El Tribunal de Justicia del Estado de Aragua condenó a 8 años de cárcel a Raúl Emilio Baduel, Cafetelli, y Alexander Tirado por delitos de asociación e instigación a delinquir e intimidación pública. Raúl Emilio Baduel corre la misma suerte que su padre, el general Raúl Baduel, que fuera exministro de Defensa del gobierno de Hugo Chávez, que rescató al expresidente en el 2012 tras un golpe de Estado que lo apartó del poder por 3 días. No fue hasta el 2007 que, a raíz de una propuesta de reforma constitucional, se manifestó en contra. Esto le valió al general Baduel, que años más tarde, en el 2010, fuese sentenciado a 7 años y 11 meses de prisión por sustracción de fondos públicos, abuso de autoridad y delito contra el decoro militar. Muy violentos que fueron vejados inclusive en el piso de él. Muy bien, 2 años se ha pasado muy rápido, en el cual Venezuela está sin Hugo Chávez, y podemos hablar de lo que ha significado la presencia de Nicolás Maduro, con un estilo totalmente distinto, ¿no? Pese, yo creo que en algunas ocasiones ha querido copiar el estilo de su antecesor. Sí, pero bueno, yo creo que ya está claro, ¿no? Se ha dicho a lo largo de todos estos meses en que ese legado de Chávez, sobre todo en términos de lucha contra la pobreza, se está diluyendo por la crisis, ¿no? Por la crisis que está enfrentando
que está enfrentando en este momento el país y que por supuesto es también consecuencia de las políticas de Chávez, ¿no? Esto no es que Maduro está, digamos, malogrando lo que hizo Chávez, no, la continuidad, las políticas son las mismas, más bien Maduro lo que está haciendo es acentuarlas, ¿no? Y claro, con este problema, además del hecho que Maduro no tiene, por supuesto, la personalidad, el carisma de Chávez, bueno, da lo que se está viendo ahora, que las encuestas indican que él tiene más o menos un 20% de popularidad. O sea, ha perdido más de 30%, ¿no? Porque por supuesto, claro, casi... digamos que estaba más o menos la mitad de la... Era mitad, ¿no? Prácticamente. Así está más o menos repartido, ¿no? Entre la oposición y el oficialismo. Ahora, con un 20%... bueno, está muy bien que diga que van a haber elecciones, ¿no? Lo cual de alguna manera es una respuesta a la preocupación no solamente de este parlamentario europeo que se refería a Maduro, sino también pues de la oposición venezolana, por ejemplo Capriles, el propio Capriles, ¿no? El tema está en que es para el oficialismo remontar eso en el poco tiempo que queda va a ser sumamente difícil, lo que implica, por supuesto, de parte de la oposición estar muy alerta ante cualquier tipo de maniobra que pudiera haber para poner, digamos, inclinar la cancha del lado del gobierno, ¿no? Claro, pero esa pérdida de más o menos 30% del partido de gobierno significa que si Maduro no ha hecho bien las cosas, ¿qué hubiera hecho Hugo Chávez en su lugar? ¿Lo hubiera podido manejar distinto? ¿Hubiera podido mandar mensaje? Te digo por el tema del que es difícil una situación económica, pero también es el manejo que tú tienes con tu gente, ¿no? De repente quizás abrir más canales de comunicación con la oposición, ¿no? No a la violencia y no de una manera represiva, ¿no? Claro, por aquí el gran problema, aparte efectivamente de las medidas antidemocráticas que se toman, es el tema de la crisis económica, ¿no? Y la crisis económica es resultado de las políticas que se han venido aplicando desde la época de Chávez y agravadas con la caída brusca del precio del petróleo. Entonces, Chávez o no Chávez, el problema hubiera sido igualmente grave. Lo que pasa que alguien como Hugo Chávez, con más carisma, y quién sabe, de repente hubiera podido atreverse a tomar otras decisiones económicas que Maduro no se atreve a tomar, ¿no? Porque no tiene el mismo peso político, ¿no? ¿Tú crees que faltarían esas medidas extremas que deberían tomar? Vamos a ver qué pasa, ¿no? No, bueno, tendrían que ser en todo caso medidas más bien que van en el sentido de favorecer la inversión privada, ¿no? Que no sé si es que Hugo Chávez las hubiera dictado o no, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a dejar Venezuela y vamos a ir con un último minuto. El famosísimo actor estadounidense Harrison Ford, famoso por Indiana Jones y también La Guerra de las Galaxias, ha resultado gravemente herido al estrellarse la avioneta en la que viajaba. Estamos viendo imágenes del lugar del accidente, según reportes de la prensa local. El accidente ocurrió en una cancha de golf en Santa Mónica, California. Al parecer se trataría de un fallo mecánico de la avioneta, lo que provocó el accidente. Como sabemos, Ford, de 72 años, es súper conocido en el mundo por la saga de Indiana Jones y como Han Solo en La Guerra de las Galaxias. Incluso ha participado en la filmación de la última película de la saga. No se sabe detalles del estado de salud del famoso actor, pero se dice pues que tiene graves heridas en la cabeza y él se encuentra muy grave en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros más adelante vamos a tener más detalles y esperemos pues que pueda ser solamente un susto el estado de salud del famoso actor de Hollywood. Muy bien, y nosotros hoy se cumplen 2 años de la muerte del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. En el siguiente informe vamos a ver un poco más sobre las dos Venezuelas, de la era Chávez y de la era Maduro. Venezuela continúa polarizada a 2 años de la muerte del expresidente y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, víctima de un cáncer terminal. Algunos mantienen en la memoria a su líder, aquel que gobernó por 15 años el país, sobre todo los millones de venezolanos que salieron de la pobreza con ayuda de los programas sociales, subvencionados por décadas con los ingresos del petróleo, la fuente más importante de ingresos del país. Siento el mismo dolor que sentí hace 2 años, ¿me entiendes? Y hablar de Chávez es como hablar de la pérdida de un padre, ¿eh? Y lo sentimos de verdad,
porque igualmente hoy en día tenemos un presidente obrero, revolucionario, socialista, y muchos decimos o cometemos aquel grave error de decir Maduro no es Chávez. Pero entonces eres totalmente contradictorio, porque si todos decimos yo soy Chávez, somos Chávez. Tras la desaparición de Chávez, estas medidas criticadas por sus adversarios no han mejorado el desempeño y popularidad de su predecesor, Nicolás Maduro, que alcanzó la presidencia con un escaso margen electoral frente a su contendor principal, Enrique Capriles. Según las encuestadoras Interlance y Data Analysis, la gestión de Maduro Moros cuenta con una aprobación de entre 20 y 30%, producto de sus marcadas diferencias políticas a nivel nacional y extranjero, y su actitud desafiante para con sus opositores y la economía. Solo en el 2012, el último año del gobierno de Chávez, Venezuela alcanzó una inflación anual del 20.1% y la escasez apenas llegó al 11%, mientras que en los 2 años de gobierno de Maduro, la inflación se triplicó en 68.5% y la escasez alcanzó el 29%. A raíz de la caída internacional del precio del crudo, el panorama financiero se tornó más sombrío para el régimen del autoproclamado hijo de Chávez. Si el precio del petróleo local era del $101.67 por barril en el 2013, en el último año el valor del crudo alcanzó los $48.82 el barril. Esta situación se suma al variado e irregular mecanismo de cambio monetario, con controles de capital que parecen espantar a los inversionistas. Según la AON, una de las mayores compañías del mundo en gestión de riesgos, seguros y consultoría. Pero no solo los chavistas en el poder o fuera del órgano de dirección del partido añoran a su eterno comandante, también los opositores, que creen que con el deceso de Chávez se agudizó la crisis política, social y económica. Estamos cosechando lo que se sembró durante el periodo del mandato del señor Hugo Chávez, la destrucción de la capacidad productiva del país, de las instituciones y su independencia, e incluso la confrontación y la polarización de la sociedad como política de Estado. A los problemas económicos se suma la violencia. Solo en el 2014 el país cerró con más de 24.000 homicidios, 83 por día, según organismos independientes. Sin embargo, esto no parece ser impedimento para el gobierno para recordar a su líder. Este jueves 5 de marzo, desde muy tempranas horas, cientos de simpatizantes del chavismo acudieron al cuartel de La Montaña para honrar la memoria del comandante Chávez Frías. Esta actividad forma parte de una agenda de 10 días entre simposios políticos y otros eventos culturales, con el fin de reivindicar el pensamiento y legado del líder socialista. Así es, el estilo Chávez y el estilo Maduro. Podemos hablar, de qué ha sido de Venezuela, si realmente ha habido un cambio o no radical del partido oficialista o es una continuidad de lo que hizo Chávez. ¿Cómo ves el estilo, sobre todo sus relaciones con otros países, su relación con Estados Unidos, el manejo de la economía? Bueno, y antes de eso quería comentar un dato curioso, ¿no? Y es que hay el ministro de Turismo del gobierno, Maduro, Andrés Izarra, está casado con una opositora al gobierno del chavismo de siempre, ¿no? Lo curioso es que se conocieron, él es un furibundo partidario o sea, es un ministro realmente militante, ¿no? Furibundo, además siempre que puede defiende al gobierno a gritos. Y